Ahí está. Bueno, entonces los roles. Después de la visión y el posicionamiento tenemos los roles. Los roles tradicionales en Category Management son destino, rutina, conveniencia y desarrollo. Acá decimos destinos son los más importantes, lo que queremos llevar como país, hacia dónde queremos que el país vaya, cuáles son los que nos van a distinguir, que le tenemos que decir, bueno, es el 10% de las categorías que las vamos a poner como lo que queremos desarrollar, como lo más importante para el país, hacia dónde queremos apuntar al país. Esto es destino. Lo menos importante es conveniencia, lo que no nos interesa. Y rutina es lo que normalmente desarrolla el país y que tiene que llevar ese 80%. O sea, tenemos 10% por acá, 10% por acá y el 80% en rutina. Y el desarrollo son lo que queremos poner, algunos que están en rutina y pasarla en el futuro a destino, la ponemos en desarrollo por un tiempo. Por un año está en desarrollo, vemos qué pasa, si la podemos desarrollar, y ahí tenemos que incentivar, tenemos que dar distintas cosas para que la gente se meta en esas categorías que queremos de desarrollo, y entonces haremos baja de impuestos y cosas interesantes para que las empresas puedan desarrollar esas categorías. Entonces, eso sería desarrollo. Roberto, ¿puedes repetir rutina? Sí, rutinas son las habituales, son el 80% de las categorías y son las cosas normales, las que se desarrollan y que están. Estas son las que no queremos desarrollar nada y estas son las que queremos darle toda la importancia. O sea, 10% toda la importancia, 10% nada, no nos interesa. Esto es el 80% que nos mantiene el país, que está. Y estas son las que queremos pasar de rutina a destino en el futuro. Entonces le damos, bueno, un año las ponemos de desarrollo, por ejemplo. Pero ahora para el país, aparte de estas, que son las normalmente que se usan para empresas, para el país están las que son los roles primarios. Acá tenemos los roles por categorías, destino, rutina, conveniencia que vimos recién. Pero los roles primarios o básicos para un país es distinto y tenemos como rol primario, que son las cosas que el Estado las tiene que hacer sí o sí. Seguridad, salud y educación. Aparte de eso, después vienen las categorías de destino que voy a decir, bueno, quiero potenciar tal cosa. Donde decíamos, Australia puso vinos y dijeron, bueno, vimos, como somos premium de posicionamiento, queremos vinos estar al nivel igual o mejor que Francia. No queremos otra cosa, queremos los vinos mejores y más caros del mundo. Queremos desarrollar y ser líderes en frutas y trabajar en esa idea del desarrollo fuerte de todo lo que es frutas. Como me acuerdo que pusieron como rutina, tenemos las cosas del campo, la carne y algunas otras cosas. Como conveniencia, me acuerdo que habían puesto a textiles. Bueno, eso fue Australia en su momento y estoy hablando de hace como 15 o 20 años atrás. 20 años atrás, por lo menos, debe ser. Pero para un país, estas son las cosas que tiene que hacer sí o sí. O sea, seguridad, salud, educación son los roles básicos o los roles primarios. Después vienen las categorías. O sea, esto lo tiene que hacer el país. Después decimos, bueno, ¿sobre qué queremos especializarnos? ¿Qué es destino para nosotros? Y esto es algo que tienen que hacer ustedes en el trabajo, decir, bueno, ¿qué quiero acá? ¿Qué quiero acá? ¿Qué quiero acá? El resto será rutina. Entonces, por ejemplo, para ver, por ejemplo, ¿cómo jugaría la soja? ¿Qué podría ser? Destino, Rutina. rutina. Sería rutina, yo creo que sería rutina. No vamos a incentivar, decir, somos los mejores en soja, vamos a... No, no te puedes diferenciar. O sea, cuando uno elige destino, es algo sobre el cual se puede diferenciar del resto de los países. Lo que uno decide de destino, tenemos que decir, bueno, en esto queremos ser los mejores, queremos ser los que nos vamos a diferenciar, en que vamos a estar entre los mejores países del mundo para eso es lo que elegimos destino. Lo que no nos podemos diferenciar nada y no podemos competir porque nos ganan otros, es conveniencia. Decimos, bueno, eso no vamos a hacer nada, no nos interesa meter plata en eso, ni que el gobierno incentive nada, eso no va.
Esto nos mantiene el país, nos da divisa, nos da una cantidad de cosas y mantiene. Esto no nos da nada. Y esto nos da todo lo demás, nos da poder, nos da futuro, nos da... Ese es el juego de decir, por eso esto es importantísimo en la estrategia país. Decir, ¿qué queremos de destino? ¿Qué queremos de conveniencia? ¿Qué queremos de rutina? Australia lo hizo muy claro, queremos tal cosa en destino y no queremos meter nada de textiles, porque eso lo está haciendo China, que está cerca nuestro, y lo hace mucho mejor, más barato, no nos vamos a meter en cosas de confecciones de textiles, porque vamos a perder todo, no tiene ningún sentido meter un peso en eso. Y eso lo plantearon clarito y lo mostraban a toda la gente. Nosotros queremos esto, no queremos esto, y queremos trabajar en rutina, vamos a seguir desarrollando las cosas del campo y otras cosas que hace Australia, y queremos trabajar en determinadas categorías fuertes, en su momento fue en esto. Y como país queremos ser un país premium, no vamos a vender nunca a precio. Entonces, esa es una estrategia clara, ¿no es cierto? Se sabe lo que se quiere y cómo se tiene y qué claridad se tiene en eso. Y acá está lo que decíamos, ¿no es cierto? Destino es el 10, conveniencia es el 10, rutina es el 80. El desarrollo es sacar algunas de estas para después, en el futuro, pasarlas ahí. Entonces, esto creo que es importantísimo para poder hacer el trabajo que tienen que hacer ustedes. También de estas de rutina, uno ponía de rutina especial. ¿Qué sería rutina especial? Que es un 10% de ese 80% de rutina. Pasarlas a una categoría de rutina especial. Son las que más facturan, las que hacen la fuerza para decir, bueno, eso me da muchas divisas y dentro de la rutina las que me dan divisas son tal cosa. Entonces las tengo como rutina especial porque me da facturación, le da divisas al país, le da facturación al país y el país puede vivir más con eso. Entonces, si nosotros juntamos las 10 de destino más las 10 de rutina especial, tenemos un 20 que me hacen el 80% casi de los ingresos del país. Entonces, es lo que más tengo que darle importancia. Entonces, sí, bueno, ¿qué sería esa rutina especial? Y podría ser por ahí la soja, podría ser cosas del campo que tengan que ver, y entonces se puede separar eso para decir, bueno, esto también es lo que me da facturación, aunque no me da beneficios, digamos, de de diferenciarme del resto, como te puede diferenciar el destino, pero esto sí te da facturación fuerte. Entonces, decir, bueno, ¿de dónde viene la facturación? Y viene del destino y viene de un grupo de categorías de rutina que son las que más facturan, y son estas. Entonces uno tiene que tener claro cuáles son esas que más facturan y cómo hago para que esas que más facturan mantengan esa facturación o aumenten esa facturación y no se me caigan, y cómo hago para desarrollar estas en el futuro, las de destino fuerte, y decir, bueno, esto es lo que realmente queremos para el futuro y este es nuestro futuro y esto es nuestra apuesta. Entonces vamos a apostar a esto y a mejorar o mantener esto que me da facturación. Entonces, con un 20% de las categorías podemos tener el 80% de la facturación. Y acá con esto controlamos el ingreso de divisas del país. Y no solo eso, sino la estrategia del país. La estrategia del país la vamos a tener acá, es decir, esta es nuestra apuesta. Esto es para mantener y esto es que no queremos. Y acá es para desarrollar, está el futuro. Es decir, bueno, ¿qué elegimos de por acá para llevarlo acá en el futuro? Y eso son cosas que incentivamos a las empresas para que desarrollen eso y que darles beneficios para poder generar ese desarrollo y que se transforme en destino. Y justamente lo que el gobierno tiene que apoyar son las empresas que estén trabajando en roles de desarrollo o en roles de destino fundamentalmente. Y no meterse en esto y no dar esto, ¿no es cierto? Porque acá es donde no hay que dar absolutamente nada porque es lo que no nos interesa. ¿Queda más o menos claro esta parte de los roles? Me parece que es la parte más importante de la estrategia de lo que uno dice estoy manejando como estrategia. Después está el tema del home base. El home base es cada una de las categorías que tenemos. El home base sería
como el lugar de lanzamiento de la estrategia, de cada categoría que yo elijo, de dónde la voy a lanzar, cómo la voy a lanzar. Entonces, Michael Porter define este concepto de home base, que es como plataforma de lanzamiento de la estrategia. Y define 4 elementos para elegir eso. Entonces, si uno dice, ¿de dónde voy a lanzar la estrategia? Por ejemplo, de vinos. ¿Desde qué provincia de la Argentina, desde qué lugar de la Argentina va a ser el home base de los vinos? Mendoza. Por ejemplo, podría ser Mendoza. ¿Qué características tendría que tener que se den estos 4 elementos? Consumidores fanáticos, sea donde haya más demanda interna. Si yo no tengo los consumidores fanáticos, ese home base que es el que me sirve para desarrollar una estrategia que sea fuerte, que tenga competencia, que tenga una cantidad de cosas para poder después de ahí lanzarla al mundo, necesito tener consumidores que les guste el vino, que tomen vino, que sean fanáticos de eso en este caso, y que en ese lugar, en esa provincia, haya mucha demanda de eso. En Mendoza es el lugar donde más se consume vino en la Argentina y demás. Está bien ese primer dato, que es el más importante, el primer factor más importante, se da. Rivalidad competitiva, tiene que haber muchos competidores compitiendo en esa zona. Y ahí se da. Hay muchos competidores, los más importantes de la Argentina están en Mendoza, y se da la rivalidad competitiva. Se dan los 2 factores más importantes. Después tenemos factores condicionantes que tienen que ver con el clima, que tienen que ver con la tierra, que tienen que ver con los distintos elementos que se necesitan para esto. En este caso del vino, justamente tiene que darse los factores climáticos del terreno, de una cantidad de cosas que me den la condición de decir, bueno, yo ahí puedo hacer todo. Puedo tener los viñedos, puedo tener las bodegas, puedo tener se dan los factores, y sí se dan. Es un lugar donde se puede hacer. Y tienen que estar los complementadores, que otras industrias ayudan para que se desarrolle eso, y ahí también se dan. Entonces se dan los 4 factores y ese puede ser un home base. ¿Cómo podría ser San Juan? ¿Cómo podría ser? Pero cuando uno mira a todos y el que más tiene esto es Mendoza, y entonces es como que el home base de eso es ese lugar, y desde ahí uno puede desarrollar la estrategia para el mundo. Y así para cada una de las categorías que uno defina, decir, bueno, ¿cuál es el home base? ¿Dónde está? ¿En qué lugar? ¿Quién es? Y si no se da una rivalidad competitiva, no se da eso. El estudio que hizo Porter veía cómo decir, bueno, ¿dónde está a nivel mundial el home base de los seguros, por ejemplo? Planteó. Y dice, bueno, ¿dónde está? Y está en Inglaterra. ¿Por qué? Porque los ingleses son los máximos consumidores de seguros, porque la rivalidad competitiva está fuerte, se dan el resto, se dan los complementadores, se dan todo, ahí funciona. ¿Dónde es el home base del whisky? Y el home base del whisky es Escocia. ¿Por qué? Y porque los escoceses son los que más consumen whisky en el mundo, porque están todas las empresas ahí, porque se dan los factores condicionantes, se dan los complementadores, ¿Dónde es el home base del vodka? Y es Rusia. ¿Por qué? Porque pasa ¿Dónde? Y el estudio que hizo Michael Porter tiene que ver con eso, de dónde aparecen cada uno de los home base de las distintas cosas. Y si uno mira acá, dice, ¿dónde está el home base de... a ver, ¿de qué se les ocurre? Piensen otro home base de algo. El home base de la carne, por ejemplo, ¿dónde está? ¿Y acá en Argentina? Está en la Argentina, y dentro de la Argentina, ¿dónde está? Interior de Buenos Aires, Santa Fe. Claro, habría que ver si es Buenos Aires, si es Santa Fe, o un área geográfica que tenga que ver donde justamente se consume más carne, donde aparecen tal cosa, donde está
la rivalidad competitiva, dónde están los factores condicionantes que tienen que ver con varias cosas, el clima, los pastos y demás, dónde están los complementadores y cómo se desarrolla eso. Entonces, cada uno de los lugares tiene un home base geográfico, tiene un lugar, tiene determinadas cosas, que es donde se puede desarrollar más eso o menos eso. Y así uno empieza a ver dónde está el home base o dónde hay varios, porque también aparecen más, dónde están los home base de los emprendimientos tecnológicos a nivel global. Silicon Valley. Silicon Valley es uno. ¿Qué otros? Silicon Valley probablemente es el más fuerte. Están todos. Fíjense que se da esto. Se dan los consumidores, se va la rivalidad, se dan los factores condicionantes, se dan los complementadores. Está todo. ¿Qué otros más hay? En Europa, ¿cuál es? Irlanda. Irlanda, lo vimos el otro día. Justamente armaron todo para que se dé esto. Fíjense que armaron todo para que se dé esto. Armaron el tema de la rivalidad, de los factores condicionantes, los complementadores, las universidades trabajando en esto. Y una pregunta, cuando es un país que no se dedica a eso, es un mercado totalmente nuevo, donde no tenés por ahí los complementadores o no tenés unos consumidores fanáticos, o sea, ahí es donde el país tiene que crear eso, como decías recién de Irlanda, o sea, ¿cómo funcionaría Claro, eso? el país puede crear determinadas cosas, condiciones, factores condicionantes, puede ir creando que se den los complementadores, que se den determinadas situaciones. Fíjense, Israel hizo una cantidad de cosas que lo desarrolló también el país para lograr que los emprendedores funcionen. Entonces, el país puede ayudar a estas creaciones, pero si hay una estrategia atrás, decir, bueno, parte de la estrategia es decir qué queremos, y esa estrategia tiene que ver con, vamos a elegir determinados elementos y vamos a elegir determinadas cosas que ayuden estas son las categorías de destino. Entonces, cuando definimos la categoría de destino, tenemos que desarrollar los home base, tenemos que desarrollar una cantidad de cosas, pero tiene que haber consumidores fanáticos de eso, porque si no, es difícil, ¿no es cierto?, que se den ese tipo de cosas. Ahora... ¿puedo decir algo, Roberto, que me parece buenísimo los ejemplos de Irlanda y de Israel? Algo tiene que existir, ¿no? De la nada, me parece que puede que sea difícil, al menos en una estrategia de país. En el caso de Irlanda, geográficamente era bueno para pensar esta base, este hub, esta base de empresas tecnológicas multinacionales que usaran Irlanda como base para su despliegue hacia Europa y hacia Asia, ¿no? Esa fue una idea. Y tenían el idioma inglés y tenían también una buena base educativa. O sea que había algunos factores que ayudaban a esta estrategia. Después tuvieron que sumar muchísimas cosas. Y en el caso de Israel, lo que ellos dicen es que antes de que se fundara el Estado de Israel, habían fundado la Universidad Hebrea o algo así, o sea que el tema de la educación es muy importante también para los israelíes, y después con la caída de la Unión Soviética, lo que pasó es que hubo un montón de europeos judíos que se fueron a vivir a Israel, que tenían una muy buena educación, muchos ingenieros, muchos científicos, y eso también les dio una buena base para pensar en el desarrollo de empresas de base tecnológica. Perdón, ¿no? Pero... No, buenísimo, buenísimo. Así que fíjense los elementos, cómo se van dando. Creo que sería muy bueno que vayan y vean, está en el canal mío de YouTube, el video, está por acá, que es el de Carlos Rodríguez Pastor de Estrategia Perú. Él plantea un montón de cosas muy interesantes, cómo arma la visión, cómo ve sobre qué cosas construye para esa visión de a 20 o 25 años que arma, qué cosas tiene que construir.
Y él es un empresario que la persona más rica de Perú, es el que tiene la mejor empresa de Perú, la empresa que más factura y que más desarrolla y que mejor ha desarrollado las cosas, pero como empresa se compró. La Universidad Tecnológica Nacional es de ellos. ¿Para qué? Para poder desarrollar tecnología y para poder desarrollar el país. Desarrolló una cadena de colegios. Desarrolló una universidad propia para capacitar a la gente de otra manera y no la misma. O sea, hizo una cantidad de cosas para el desarrollo futuro del país. Probablemente él sea presidente de Perú de acá a 5 años o algo por el estilo, pero él está armando toda una estrategia fuerte para desarrollar el país a través de sus empresas. Y tiene empresas en todos los rubros por distintos lugares. Pero nació con un banco y del banco hizo 1000 cosas diferentes. Y hasta compró la Universidad Tecnológica. ¿Para qué? Para desarrollar la tecnología para el país, porque si el país sin tecnología no va a poder desarrollar nada. Entonces, él tiene una visión clara, tiene una cantidad de cosas, y maneja muchas de todas estas cosas que está acá. Yo he trabajado con él y lo conozco perfectamente, pero escuchen esa presentación, vean esta presentación que la hizo para lo que es el CADE allá, que es como el coloquio de idea acá, digamos. Él la presentó para todos los empresarios más importantes de Perú en su momento, y habló justamente de la estrategia país y cómo las empresas tienen que trabajar para eso. Entonces creo que ese es importante para entender muchas de todas estas cosas. Yo creo que hoy paramos acá. Y con esto tienen bastante como para trabajar ustedes en el armado de la estrategia país, ¿no es cierto? Que tiene que ir por esos lugares, tienen que elegir qué quieren, qué no quieren, cómo desarrollarlo. No sé si tienen alguna duda, les queda claro la idea. ¿Algo más? ¿Algún comentario sobre las clases anteriores? Yo por ahí para cerrar un poquito lo que había comentado al principio, nosotros entonces habíamos confundido un poco el tema de los roles rutina y conveniencia, pero es más o menos lo que estábamos viendo ahora nosotros, y nuestra idea es hacer como un relevamiento de esos roles que nosotros elegimos, y de ahí decidir, o sea, en cuáles queremos llevar a lo que viene a ser destino, o sea, cuáles queremos llevar a rutina y cuáles vamos a dejar en conveniencia, a partir de analizar el tema de los límites y los estímulos o por ahí las presiones que existen dentro de esos rubros. Buenísimo. Bueno, buenísimo. Bueno, veo que nuestro invitado, Jorge Castro, ya está acá en el aula virtual. Jorge, ¿cómo estás? Un placer tenerte acá otra vez. ¿Qué tal, María Eugenia? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Hola, Muy bien. Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, es realmente un gusto enorme que vengas a conversar con nosotros sobre China, que sos uno de los grandes, o tal vez el mayor experto en la Argentina, sobre este país que el otro día escuchaba en otra conferencia alguien que decía que así como Estados Unidos fue el país que marcó y que definió el siglo XX, seguramente China va a ser el país que va a marcar el siglo XXI. Y que también, bueno, el mundo está, y el otro día lo vimos en la clase pasada cuando hablábamos de Corea del Sur, cómo nosotros en nuestro planiferio lo vemos más centrado sobre el continente americano y el europeo, en cambio el planiferio de los asiáticos tiene otra, está más sobre Asia, y que el mundo, Asia va a tomar muchísima más importancia económica y política de la que nosotros vimos en el último siglo, y que quienes crecimos en el siglo XX mayoritariamente, ¿no? Esto es realmente un cambio totalmente de nuestro eje, de nuestra perspectiva. Así que, bueno, Jorge Castro ha sido secretario de Planeamiento de la Nación, y ese, bueno, de planeamiento estratégico, o sea que es una de las personas que ha tratado
en nuestro país de darle una visión estratégica a la Argentina, algo que acabamos de decir mientras conversábamos antes, que lamentablemente la Argentina no tiene un rumbo muy claro y por eso estamos siempre en el mismo lugar o retrocediendo. Es profesor universitario y invitado de distintas universidades de Latinoamérica, es un escritor y periodista que escribe en la mayoría de los diarios de la Argentina y de consulta, y es miembro del CARI, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, y presidente de la Fundación Segundo Centenario y del Instituto de Planeamiento Estratégico. Bueno, Jorge, quedamos para que nos cuentes sobre este país que conoces muy bien. Bueno, con mucho gusto, María Eugenia. Mira, los dos trazos fundamentales para comprender la situación de China hoy son los siguientes. Por un lado, el hecho de que la economía china depende en 98% de la demanda doméstica. Por el otro, el siguiente trazo fundamental de la situación china es que la economía digital, que es la que procesa y digitaliza la manufactura y los servicios, abarca ya en la República Popular más de 40% del Producto Bruto Interno. China es la segunda economía del mundo después de Estados Unidos. El Producto Bruto de la República Popular asciende a 14.6 billones de dólares. Es el 15% del PBI global. Y el dato estratégico fundamental de lo que se refiere a la relación de China con el resto del mundo es que la República Popular es responsable de 35% del crecimiento global en los últimos 10 años. Estados Unidos, la mayor economía del mundo, el 25% del PBI global, en este mismo periodo de los últimos 10 años, es responsable del 15% del crecimiento de la economía mundial. A partir del 2008, cuando se produce la crisis financiera internacional provocada por el colapso de Lehman Brothers en Wall Street, China se ha volcado al consumo doméstico, que responde por 98% de su expansión del crecimiento del producto en 2019, respondía, y a la economía digital, que representa 40% del PBI en 2020. Lo ha hecho encabezada por sus tres grandes plataformas digitales, que son Alibaba, Tencent y Baidu, a las que hay que sumarle, en este complejo de alta tecnología que encabeza la expansión de la economía china en este año 2020, hay que sumarle a la principal empresa industrial de alta tecnología del mundo, que es Huawei. Este complejo high-tech, alta tecnología de la República Popular, cuyo sustento fundamental son estas tres grandes plataformas digitales, Alibaba, Tencent, Baidu, ha desatado una verdadera explosión de crecimiento e innovación en la tecnología decisiva del siglo XXI. La tecnología que es absolutamente crucial en la nueva revolución industrial, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, sumada a la Internet de las cosas y a la robotización, constituye el núcleo del poder en el mundo en el siglo XXI. El poder en el mundo hoy reside en el dominio de las tecnologías de avanzada de la cuarta revolución industrial, que son precisamente estas:
La inteligencia artificial, la primera, la principal, la crucial, la robotización y la Internet de las cosas. Lo decisivo en términos estratégicos de la economía digital china es que su extraordinaria creatividad tecnológica y científica se desarrolla en los últimos 10 años en forma independiente, autónoma de Estados Unidos. Esta es una diferencia cualitativa, una novedad histórica absoluta respecto a lo que ocurría entre 1978, en el momento en que Deng Xiaoping vuelca China al capitalismo, y 2008, cuando se produce la crisis financiera internacional. En este periodo histórico, 40 años, 1978-2008, más de 40% del desarrollo tecnológico y del incremento de la productividad de la República Popular se logró utilizando tecnología estadounidense, ya sea a través de transferencias pactadas o de joint ventures. Ahora lo que sucede es que China disputa con Estados Unidos la primacía en el dominio de las tecnologías de avanzada del siglo XXI, a través precisamente del despliegue extraordinario de su economía digital, en especial en la decisiva y fundamental que es la inteligencia artificial. Lo que esto significa, en definitiva, es que la primera potencia mundial, que son los Estados Unidos inequívocamente, que es la cabeza de la acumulación capitalista de los últimos 150 años, el eje y el fundamento y el principio y el fin de la acumulación capitalista más avanzada, sobre todo en términos de innovación y de creación de tecnología. Un país excepcional como es Estados Unidos en términos de capitalismo. La única potencia capitalista carente de pasado feudal. Esta potencia capitalista, la primera del sistema mundial, se encuentra disputando en este momento la primacía en lo que se refiere al dominio de las tecnologías de avanzada de la cuarta revolución industrial con un país que hace solo 40 años se volcó al capitalismo. Y que en ese momento, 1978, más de 80% de su población se encontraba bajo los niveles de pobreza. Esto es lo que claramente ha tomado por sorpresa, sorpresa en el sentido histórico del término, a los Estados Unidos. Nunca ha tenido Estados Unidos en toda su historia un desafío semejante al que le presenta la República Popular China en el momento actual. Algunos datos que conviene retener sobre lo que significa desde el punto de vista de la economía digital la República Popular China. El primero es este. La República Popular dispondrá de 650 millones de usuarios 5G en 2025, el 40% del total mundial. Y debido a la relación causal que existe entre la 5G y la Internet de las cosas, esto es, la utilización de sensores para automatizar y monitorear cadenas de producción, esto va a implicar que va a desatar un salto de productividad que puede estimarse, en términos conservadores, 2 o 3 veces superior al nivel de la tercera revolución industrial. La 5G es el instrumento privilegiado de canalización de la inteligencia artificial, que es la tecnología decisiva de la nueva revolución industrial, en tanto que la Internet de las cosas
es la expresión más avanzada de la manufactura high-tech, de la manufactura de alta tecnología, cuyos niveles de productividad, lo está demostrando en el momento actual, son 2 o 3 veces superiores al promedio de la industria tradicional. Lo que esto implica es que lo que está en marcha en China es una modificación en sus raíces, raigal, de la economía digital, que en este momento en términos de valor asciende a 6.9 billones de dólares. Y que asciende a 40% del PBI este año y crece a una tasa de 12.2% anual, el doble del aumento del PBI nominal. El rasgo propio de la economía digital china es que sus productos adquieren de inmediato economía de escala. Porque se colocan en un mercado absolutamente integrado, ante todo en términos de infraestructura, de 1.440 millones de personas, con un ingreso per cápita de $10.000 anuales. Ingreso per cápita que en los últimos 40 años crece a una tasa de 8.1% anual. Lo que esto implica es que el despliegue de la 5G en la República Popular, que está en marcha, incrementaría la economía digital china en 2.1 billones de dólares en 5 años. En tanto que la industria manufacturera high-tech, especialmente arrastrada por el despliegue de la Internet de las cosas, aumentaría su valor agregado en 1.5 billones de dólares en ese periodo, los próximos 5 años. El resultado del hecho de que la economía digital china funciona dentro de una experiencia y de una práctica de economía de escala es que los costos de los bienes de alta tecnología caen a la mitad en un plazo de 2 años. Y esto sucede con una población volcada a la innovación y ansiosa de lo nuevo. China tiene 840 millones de usuarios de Internet y tiene 350 millones de bloggers, con 13 millones de universitarios que se gradúan por año. Es el país más digitalizado del mundo. El segundo dato estratégico que conviene retener respecto a la República Popular es el siguiente. El superávit de cuenta corriente de la República Popular en el año 2011 era 14% del PBI, sumando el superávit inmediato de 11% del producto a los 3 puntos que implicaba el ingreso
de inversión extranjera directa del exterior. Ese es el momento en que China llega al primer lugar del comercio internacional, convertida en el primer exportador del sistema capitalista del siglo XXI. Lo que sucede ahora es que ese inmenso flujo de capitales de la República Popular se ha revertido. Y el superávit de cuenta corriente no solo tiende a reducirse sistemáticamente a partir de 2008, sino que en este momento sus valores son nulos o negativos. Lo que esto implica es que ahora el flujo de capitales del mundo se dirige a la República Popular, convertida en la primera demandante de flujos financieros del siglo XXI. La razón de esto es que en los últimos 2 años China ha realizado un proceso de apertura de su economía más drástico, más amplio, igualmente irreversible, que el que realizó Deng Xiaoping a partir de 1978. Lo primero que ha abierto en los últimos 10 años es un mercado bursátil, que es el segundo del mundo después de Estados Unidos. Y al mismo tiempo ha emitido bonos soberanos, en primer lugar en renminbi y las últimas 2 semanas en dólares, por 1.5 billones de dólares. Al mismo tiempo, China ha dejado de ser la principal acreedora externa de Estados Unidos y la segunda interna después de la Reserva Federal, como lo fue invariablemente a partir de 2001, que es cuando ingresa la Organización Mundial de Comercio. Y en el flujo de capitales, en vez de partir de China para dirigirse al mundo capitalista avanzado, como sucedió en los primeros 10 años del siglo, ahora lo que está ocurriendo es que el flujo de capitales del sistema capitalista del siglo XXI transcurre con un sentido inverso. La razón por la cual el saldo de cuenta corriente de la República Popular ha sido nulo o negativo en los últimos 10 años, en este momento es 0%. Es que la República Popular China crece ahora sobre la base prácticamente exclusiva de su demanda doméstica. Y en esa demanda doméstica, el consumo individual representa 74% del aumento del PBI, del Producto Bruto Interno. De ahí que las importaciones crezcan 3 veces por encima de las exportaciones. Y que la República Popular prevea importar bienes y servicios por más de 40 billones de dólares en los próximos 15 años. 30 billones de dólares en bienes físicos, 10 billones de dólares en servicios. Es más del 60% del PBI global.
La cuestión se puede cuantificar en estos términos. Entre 2007 y 2019, el superávit de cuenta corriente de la República Popular se ha agotado hasta desaparecer. Ha experimentado una caída de 14 puntos en este periodo, 2007-2019. Por eso es que ha aumentado sistemáticamente la contribución de China al crecimiento de la economía mundial, que nunca ha sido inferior en los últimos 10 años a 35% del total. En el caso de la región asiática, incluyendo Japón, 66% del crecimiento de la región asiática corresponde a la demanda china. 35% en la economía mundial, 66% en la región asiática. En otros términos, cada vez más el grado de integración de China con su región es más importante. Tengan en cuenta ustedes, por ejemplo, lo siguiente. La República Popular ha superado a Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, sumados como la principal fuente de la demanda final en los países del este y el sudeste asiático. Pregunta. ¿Por qué China crece ahora sobre la base del consumo doméstico? La razón es que esta tendencia aumenta sistemáticamente, arrastrada por el gasto de la nueva clase media, que en este momento ya tiene 440 millones de integrantes y cuyos ingresos, nivel de ingresos, es equivalente a los norteamericanos. Entre 35.000 y 45.000 anuales, menores que los de Estados Unidos, pero no la otra cara de la luna. El gasto de la nueva clase media, que hoy es de 440 millones de integrantes, que van a ser 780 millones en 2025, más de 1.000 millones en 2030, en ese punto y momento 2030, dentro de 10 años, China va a poder ser considerada en forma estricta, en términos estrictos, como una sociedad de clase media, en donde el 65% de esa sociedad de clase media van a tener niveles de ingreso comparables a los norteamericanos. China lo que está experimentando en los últimos 10 años, con especial énfasis en los últimos 6, es un boom de consumo de envergadura mundial. Vean ustedes, la República Popular tiene 890 millones de usuarios del sistema de pagos por Internet, que realizaron transacciones por 17 billones de dólares en 2017. El doble que el año anterior, 2016. Y los que adquirieron bienes a través de las plataformas digitales fueron 577 millones de personas en 2019.
que serían 700 millones en 2022. Dicho de otra manera, más del 90% de los pagos por Internet en la República Popular se realizan a través de dos compañías. Una es Alipay y la otra es WeChat. La primera pertenece a Alibaba, la segunda a Tencent. La magnitud de estas transacciones, el número de usuarios de estas transacciones, hace que los costos del servicio tiendan a la gratuidad. Esto es, declinan a medida que aumentan los usuarios. Es la regla de la economía digital. Es una economía en red. Es exactamente lo contrario de lo que ocurre con la acumulación orgánica del capitalismo en su fase industrial, donde la tasa de retorno se reduce forzosamente en tanto se eleva la tasa de inversión en capital. El boom de consumo de magnitud global que experimenta China hoy, que el año pasado ascendió a 7.9 billones de dólares, en más de un tercio se realiza sin recurrir al dinero en efectivo para cancelar las obligaciones. A este ritmo, los pagos digitales sin dinero en efectivo, sin cash, cubrirían más de 2/3 del consumo en 2030. Lo que hay que prever es que la economía china se transforma en la primera economía del mundo avanzado capitalista del siglo XXI que deja de lado la utilización del dinero en efectivo. Hay que advertir que la población china es la más bancarizada del mundo. 79% del total de la población dispone de cuentas o cajas de ahorro. Y más de 90% de los usuarios de Internet utilizan smartphone, inteligencia, esto es, Internet móvil, como mecanismo de intercomunicación. Para advertir el fenómeno chino, la naturaleza del fenómeno chino, hay que advertir, conviene subrayar que los usuarios de Internet que utilizaban smartphone, esto es, Internet móvil o tecnología inteligente, en el año 2013 eran solo 29% del total, 29% en el 2013, 79% en el momento actual. En los últimos 4 años, la utilización de dinero en efectivo, cash, en las transacciones cayó más del 13% en lo que se refiere a la relación circulante Producto Bruto Interno. Esta caída sería de 30% o más en 2025. Es una tendencia que indica claramente que la economía china se orienta hacia la desaparición de la utilización de dinero en efectivo. La clase media china, nueva clase media china. El boom de consumo en China
Es un proceso imparable porque se sustenta en la capacidad de consumo de la nueva clase media. De 440 millones de personas con ingresos comparables a los norteamericanos hoy, que serían 780 millones en 2025 y más de 1.000 millones en 2030. En 2030, más del 58% de la población china va a integrar el segmento de alta afluencia. Esto es, las que disponen entre 45.000 y 55.000 dólares anuales, con un nivel de consumo que sería 65-70% del norteamericano entonces. En 2030, más del 70% de la población china va a residir en zonas urbanas. Y 2/3 de ese incremento ocurriría en las denominadas segunda y tercera ciudades del centro y norte del país, no en las saturadas áreas costeras, donde está Shenzhen, Hong Kong, Shanghái y este conjunto fenomenal de ciudades en las que ha residido el crecimiento de la economía china y su transformación en potencia mundial en los últimos 40 años. Por eso es que se van a crear en estos denominados segundos y terceros cordones más de 100 nuevas ciudades en el interior, unidas por una red ferroviaria ultra rápido, que tendrá entonces, 2030, más de 50.000 kilómetros de extensión, el doble que el total mundial sumado. También este año, 2030, más de 250 millones de integrantes de la fuerza de trabajo de la República Popular tendrán grado universitario o terciario. Y esto sucede en realidad, es un proceso en marcha, en la sociedad más digitalizada del mundo, en donde hoy tiene 840 millones de usuarios de Internet, que en el 2030 utilizarán prácticamente en su totalidad smartphones, tecnología celular inteligente, de la categoría 5G, que son 100 veces más potentes que los actuales 4G. Hay que prever en este periodo, los próximos 10 años, una disminución de más de 10%, quizá 15%, de la tasa de ahorro china, que hoy asciende a 47% del PBI, de lejos la mayor del mundo. Esto combinado con un alza anual de 8.1% en el ingreso per cápita de la población. Pero en el caso de la nueva clase media, el incremento del ingreso per cápita asciende a 15% anual. Lo que esto implica es que con los niveles actuales de crecimiento, el gasto en consumo de la República Popular superaría al de Estados Unidos en 2030, con un gasto que ascendería entonces a 12.4 billones de dólares, que es el gasto aproximado en consumo de Estados Unidos hoy. El dato crucial que conviene retener es el siguiente. Los ingresos disponibles de la población china, tras haber cubierto las necesidades básicas de alimentación, vivienda y salud, aumentaron 8.8% anual en los primeros 6 meses de 2019. Pero los ingresos disponibles de la nueva clase media,
de 440 millones de personas con niveles comparables a los norteamericanos, aumentaron 15% anual. Dicho de otra manera, se duplicaron. El boom de consumo se sustenta en una situación de pleno empleo. La tasa de desocupación urbana es 4.6% y una tasa de inflación prácticamente inexistente. La inflación asciende hoy a 1.6% anual. El fenómeno de fondo de la acumulación capitalista china es que se trata de un mercado nacional de 1.440 millones de personas, esa es la población china, absolutamente unificado en términos de reglas, moneda, idioma e infraestructura. Y esta población en conjunto dispone ya de un poder de compra que se aproxima a los niveles de Estados Unidos. En este gigantesco mercado interno, completamente integrado. El número de empresas, por definición privadas, es cada vez mayor. Superan en este momento los 100 millones las entidades empresarias, con 40 millones de firmas creadas en los últimos 5 años. Y 15% de esas nuevas empresas son startups de alta tecnología. Lo que está ocurriendo en China dice Charles Péguy que la inteligencia es ante todo no perder la capacidad de sorpresa. Es un proceso de sustitución de la fuerza de trabajo de 900 millones de operarios por un universo de emprendedores que serían 300 millones en una década al ritmo actual. El número de emprendedores, empresas privadas, entidades empresarias, en China crece en 9% anual. Conviene situar el fenómeno chino en términos de secuencia histórica. Desde 2001, en que China ingresa a la Organización Mundial de Comercio, es un punto de inflexión histórica esto, no solo para China, sino para el sistema capitalista mundial. El ingreso per cápita de su población de 1.440 millones de personas ha aumentado 10 veces. Cuando China ingresa a la Organización Mundial de Comercio en 2001, el ingreso per cápita de su población era de $1.000 anuales. Hoy es de más de $10.000 por año. El PBI per cápita en 1978, cuando Deng Xiaoping vuelca el sistema del capitalismo y lo integra a China a la globalización, era de $272 por año, inferior al de África, a los países de África subsahariana. Lo que esto implica es que el ingreso per cápita de la población china ha crecido más de 50 veces en los últimos 50 años. Perdón, 40 años, a partir de 1978. Quisiera hacer
dos trazos, si me permitís, María Eugenia, sobre la situación económica de China hoy en el contexto mundial. JP Morgan sostiene que la economía mundial crece 30% en el tercer trimestre del año. Está encabezada por la fenomenal expansión de Estados Unidos, que en el tercer trimestre del año crece a una tasa de 34.6% según los indicadores en tiempo real de la Reserva Federal de Atlanta. Esto sucede cuando los activos de Wall Street experimentaron en agosto, septiembre y octubre los mejores meses de los últimos 34 años. Y el récord histórico de este crecimiento del valor de los activos de Wall Street fue encabezado por las 5 grandes empresas high-tech norteamericanas, que son Apple, Microsoft, Amazon, Google y Facebook, cuyos activos, el valor de sus activos, ha aumentado 56% desde marzo. Lo que ha sucedido en Estados Unidos en este periodo, a partir del punto más álgido de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus en los meses de marzo y abril de este año, es un formidable proceso de destrucción creadora. Esto es, de vuelco masivo de los capitales y de la fuerza de trabajo hacia las actividades de mayor nivel de productividad. Las compañías de alta tecnología de Estados Unidos, high-tech, han aumentado 18.5% en los primeros 6 meses del año en Estados Unidos respecto a igual periodo del año pasado. Son compañías absolutamente digitalizadas. A la cabeza de este fenómeno están, ante todo, la expansión del teletrabajo, el trabajo digital en los hogares a distancia. Son más de 150 millones los trabajadores estadounidenses que se desempeñan en este momento en sus trabajos, en sus hogares, a través del teletrabajo. Este es un proceso que puede considerarse históricamente irreversible. Y luego hay una fenomenal expansión del comercio por Internet. Los valores de Amazon, la principal empresa de comercio por Internet de Estados Unidos, han aumentado más de 40% en este periodo. Y en términos de empleo, lo que ha ocurrido en Estados Unidos es lo siguiente. En marzo, abril de este año, se perdieron 22.2 millones de puestos de trabajo. Y luego, en los últimos 5 meses, se han recuperado casi 13 millones de puestos de trabajo. Dicho de otra manera, Estados Unidos, en 5 meses,
ha recuperado más de la mitad de los puestos de trabajo perdidos en el momento más álgido de la crisis del coronavirus, que fue abril, marzo y abril de este año, especialmente abril. Dentro de este contexto de una economía mundial en expansión, encabezada por Estados Unidos, es que aparece la economía china. En donde a partir del mes pasado, lo que hay es una recuperación prácticamente completa del boom de consumo, que fue la característica esencial de la economía china en relación al sistema mundial hasta el cuarto trimestre de 2019. Por eso es que está creciendo de acuerdo a la regla esta de China importa 3 veces más productos de los que exporta, están creciendo y en forma extraordinaria las importaciones de granos del hemisferio americano. Esta es la razón por la que el precio de la soja está en este momento en $400 la tonelada en el mercado de Chicago. Conclusión. Por cierto que provisoria ante este fenómeno mundial de extraordinaria importancia que es el chino. La economía mundial está nuevamente en expansión. China y Estados Unidos, que son los dos países que encabezan la cuarta revolución industrial, han logrado nuevamente desplegar todo su potencial. Y este es el contexto mundial encabezado por Estados Unidos y la República Popular, que enfrenta al sistema mundial en 2021. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, excelente. Nos has dejado, bueno, yo tengo un montón de preguntas y tal vez cuando hablamos de visión estratégica, creo que esto último que has señalado, que la economía mundial, sus dos principales actores están en un momento de expansión, es algo que no es lo que escuchamos habitualmente, ni leemos habitualmente, ¿no? Esta capacidad de anticiparse a lo que está pasando y leer más allá de los debates cotidianos, me parece que es fundamental porque, y sobre todo sería fundamental por un país como Argentina, ¿no? Así que esto último que dijiste es central para la coyuntura. Pero yo quiero hacerle una pregunta y después vamos a abrir a los alumnos, ya que veo ahí en tu biblioteca un libro de Evita, ¿no? Con la foto de Evita y otro de Deng Xiaoping. Es como que son dos modelos muy distintos, ¿no? Estaba pensando que el peronismo cuando surge, en vez de promover la acumulación, que fueron muchos años en China donde lo que se promovió fue esta acumulación capitalista y una alianza con Estados Unidos, el peronismo decidió repartir y siempre ha habido esta pelea con Estados Unidos. También combatir al capital. China decidió abrazar el capitalismo, promover la inversión extranjera directa, y yendo ya más a nuestros días, China crea sus propias empresas digitales para liderar esta revolución, y la Argentina vemos hoy que en realidad está expulsando a Mercado Libre, a Globant, a las empresas que podrían habernos puesto en el mapa digital o nos podrían poner, mismo Mercado Pago, ¿no? En vez de aprovechar esa capacidad y potenciarla para expandirnos en esta cuarta revolución industrial, y no lo centro en el peronismo, ¿no? Es un tema de la Argentina y su visión estratégica que es como, no parece muy, ni en el pasado ni hoy, demasiado sintonizada con lo que nos haría bien y nos permitiría tal vez un desarrollo veloz. Lo que hemos tenido es un subdesarrollo bastante notable en estos 40 años respecto del resto del mundo.
¿qué te dice esto, no? Teniéndolo a Deng Xiaoping, que dijo, si nosotros no hacemos lo que están haciendo los tigres asiáticos, vamos a tener un problema político serio, y sin embargo la Argentina que siempre quiere hacer lo distinto a lo que hace el mundo, ¿no? Ir como a contramano o hacer otra variante. ¿Qué dirías de esto? Mira, yo creo que el análisis político es el análisis concreto de situaciones concretas. Escapa por definición a todas las metáforas. La Argentina es hoy uno de los 3 grandes productores y exportadores mundiales de agroalimentos. Dispone de un sistema productivo agroalimentario que es uno de los 3 más avanzados del mundo. En términos de incremento de la productividad y capacidad de innovación, el complejo agroalimentario argentino, desde la producción primaria a bioseres, pasando por el sector agroindustrial, solo es comparable en términos de productividad e innovación con el de Estados Unidos. Esto es un proceso esto es un fenómeno que ha surgido y se ha creado en los últimos 25 años. Este fenómeno ha coincidido, el despliegue de este fenómeno, la capacidad productiva extraordinaria, basada en la tecnología, no en los recursos naturales, del complejo agroalimentario argentino, ha coincidido con el hecho de que a partir de 2003 hace su irrupción en el mercado mundial el fenómeno asiático, China, India, el resto de la región. Y esto desata el primer superciclo de los commodities de la historia del capitalismo en más de un siglo. Dicho de otra manera, lo que esto significa es que la apertura de la demanda china, convertida en el eje de la demanda mundial de agroalimentos, le permite por primera vez en su historia al sistema agroalimentario argentino desplegar plenamente su potencial arrastrado por esta demanda que en términos estrictos tiene un carácter infinito. Esta es la situación actual. Sí. Lo que yo creo es que los regímenes políticos, todos los regímenes políticos, cualquiera sea su signo, no aprenden en los seminarios, se guían por la necesidad exclusivamente. Lo que está en juego en la Argentina de hoy, en el momento en que se agudiza la crisis política del país, que se revela fundamentalmente por una brecha cambiaria de 135%, como fue la que hubo en el día de ayer, que revela una brutal crisis de confianza en el país y una corrida gigantesca alejándose, huyendo de la denominada moneda nacional, que es el peso argentino, que no es la moneda de los argentinos. La moneda de los argentinos, donde colocan la totalidad de sus ahorros, es el dólar estadounidense. Lo que esto significa es que lo que está sucediendo en este momento es que hay un proceso de disolución, drástica disminución, virtual desaparición de la autoridad presidencial. Esto es, el sistema político argentino, que es un sistema institucionalmente débil, tiene un carácter hiperpresidencialista por necesidad, porque concentra el escaso poder político que tiene este sistema
en la autoridad del presidente de la nación. Este sistema es débil porque tiene una crisis de representatividad de raíz. Y además, porque intenta conducir con suerte diversa y de forma intermitente una sociedad intensamente movilizada y que tiene uno de los niveles de politización más avanzados del mundo, sin instituciones. Esto es, el conjunto de los sectores sociales y políticos de la Argentina, sin distinción, lo que hacen usualmente es llevar sus reivindicaciones a las calles sin mediación de las instituciones. Ok. Me parece, sí, perdón, te interrumpo por un tema de tiempo, sí, y para que los alumnos puedan preguntar, pero creo que esta situación de tanta inestabilidad y dramática que vos pronuncias es justamente porque creo que no hay una visión y una estrategia que los ciudadanos vean que pueden ayudar a mejorar su vida. Entonces, me parece súper interesante lo que decís. Vamos a dejar abrir a las preguntas de los alumnos que creo que han recibido una clase y un estímulo muy, muy fuerte. A ver, ¿quién quiere preguntar? ¿No? De China hablábamos que era la maquila del trabajo esclavo hace 20 años y ahora estamos aprendiendo que van a tener un ingreso, la clase media ya tiene un ingreso per cápita como el americano y en 2030 la gran parte de la población lo va a tener. 2030 es ahora no más. A ver, ¿quién quiere preguntar? Tengo una consulta. Me quedé con un dato que mencionó respecto a que las importaciones están triplicando las exportaciones en China. Y la consulta ahí es si no ves que esto en el largo plazo puede ser un problema, este desbalance de la balanza comercial. Entiendo que China igual está queriendo imponer su moneda como moneda de intercambio en el mundo. No sé cuánto crees que lo pueda llegar a lograr, pero si no es un problema ahí en el largo plazo. Bueno, la regla es muy nítida, como usted lo señala. Las importaciones crecen 3 veces más rápido que las exportaciones. Aún así, las exportaciones de la República Popular son 17% del total mundial. Es de lejos el primer país exportador del mundo. Ahora, China crece no en base al aumento de sus exportaciones y al crecimiento de la tasa de inversión, como ocurrió durante los primeros 40 años de reforma, sino sobre la base de la demanda doméstica, especialmente a través del consumo individual. En este aspecto, el crecimiento económico chino, que es el que motoriza esta regla de las importaciones crecen 3 veces más que las exportaciones, está recién en su fase inicial. Solo este año China logra terminar con la pobreza extrema. En 1978 tenía más de 800 millones de personas bajo los niveles de pobreza extrema. Este año quedan 5 millones. Y el objetivo del gobierno chino, presidente Xi Jinping, es concluir 2020 habiéndolos eliminado en su totalidad. Los incorporan a una incipiente clase media. Por lo tanto, con creciente capacidad de consumo. El crecimiento de China sobre la base del consumo doméstico está recién en su fase inicial. Sí. A ver. ¿Otra pregunta?
Yo quería preguntar cómo observa que debería ser la relación argentina con China y, digamos, con Estados Unidos, o sea, como en este medio de relación con ambos países. Bueno, lo primero que hay que advertir es que entre China y Estados Unidos y China, hay un acuerdo estratégico que se ha sellado el 15 de enero de este año en Washington, con la presencia del presidente Donald Trump y el viceprimer ministro Liu He. Este acuerdo estratégico entre las dos superpotencias se basa sobre la premisa de que la República Popular China reconoce la supremacía estratégica norteamericana. Por lo tanto, conviene colocar la relación entre las dos superpotencias en el marco de la economía mundial del siglo XXI. Acá no hay guerra fría de ningún tipo. En el momento más álgido de la Guerra Fría, en la década del 60, el comercio bilateral entre Estados Unidos y la Unión Soviética alcanzaba 2.000 millones de dólares por año. En este momento, el comercio bilateral entre Estados Unidos y la República Popular alcanza a 2.000 millones de dólares, pero por día. Son las dos economías más integradas del mundo en el siglo XXI. En otros términos, acá lo que hay entre las dos superpotencias, a través de este acuerdo estratégico que se selló en Washington el 15 de enero de este año, es por un lado una competencia estratégica que se exacerba en el momento actual entre Estados Unidos y la República Popular. Y por el otro, hay un marco de cooperación. Esto es, competencia y cooperación al mismo tiempo. Esta es la situación actual. Y por lo tanto conviene colocar la opción de la Argentina, de ninguna manera es una opción entre dos campos en los que se divide el sistema mundial. No es así. No es así. Acá lo que está en juego, para la Argentina y para el resto de los países de América Latina, mejor dicho, para ser más estricto, para el resto de los países de América del Sur, porque México está absolutamente integrado en la economía norteamericana. Estados Unidos más Canadá. Lo que esto significa para los países de América del Sur, Brasil, la Argentina, Colombia, en primer lugar, es una política de inserción inteligente con las dos primeras potencias del mundo. Sobre la premisa de que entre las dos hay un acuerdo estratégico de competencia y cooperación al mismo tiempo. Eso me parece que podría ser un intento de responder a su pregunta que considero absolutamente central. A ver, una pregunta más, que ya estamos sobre la hora. Yo tengo una pregunta, Jorge, cuando vos hablas de este potencial y que somos el segundo o tercero complejo agroalimentario más competitivo del mundo y importante, a mí me sorprende cuando uno mira los números que en cuanto a exportación de alimentos, nosotros exportamos
corregime si mi cifra no está actualizada, unos 30.000 millones de dólares, y Holanda, un país pequeñito como Corrientes, o 100.000 millones. Entonces, creo que nosotros tenemos un gran potencial, pero la verdad que no lo estamos realizando para nada. Y Bioceres es nuestra gran promesa, pero desde hace varios años no le dejan exportar, ¿no? La semilla tolerante a la sequía, han estado acá en nuestra clase. O sea que tenemos ese potencial, pero no lo estamos y seguimos exportando básicamente grano de soja o aceite y no mucho más, no alimentos para humanos, sino forraje para animales. Mira, María Eugenia, la cosa se podría, por lo menos desde mi punto de vista, formular de esta manera. Del total de las exportaciones argentinas, 66.5% corresponde a las exportaciones agroalimentarias. Y los dos primeros productos que exporta el complejo agroindustrial argentino no son commodities indiferenciados, sino productos agroindustriales. O dicho de otra manera, productos industriales de origen agrícola, que son aceites y harina de soja. El mayor exportador de commodities agrícolas no es más Estados Unidos, es Brasil. Brasil exporta más de 60% de los granos de soja que la República Popular importa. La Argentina menos del 17%. Pero lo notable es que debido a la relación estratégica que tiene la Argentina con la República Popular, a partir del año pasado, por primera vez en la relación con China, China ha comenzado ahora a comprar harina de soja de la Argentina. Hasta ahora, las únicas compras que realizaba eran commodities indiferenciados. En el último año ha comenzado a comprar el principal producto de exportación de la Argentina, cuya importancia en el sistema mundial es absolutamente esencial, que es la harina de soja, que es el principal componente de la alimentación animal. En el momento en que la población china se ha volcado masivamente al consumo de proteínas cárnicas, bueno. El problema de la Argentina es que exporta poco. Exporta entre 50.000 y 80.000 millones de dólares de exportaciones. Totales. Totales. Chile tiene 18 millones de habitantes, la Argentina 44, y exporta 3 veces más que la Argentina. Hay una segunda característica sobre el sector exportador de la Argentina. Hay un solo sector de la economía argentina que exporta. Es el agroalimentario. El conjunto de la manufactura no exporta. El conjunto de los servicios no exportan. Por cierto que hay un 30% de la manufactura que sí exporta, que es el sector más innovador, y hay un número creciente de servicios que también son exportados. Pero la masa de las exportaciones argentinas depende de un solo sector, que es el agroalimentario. Sí, sí, sí. Bueno, realmente nos has puesto bien en contexto de China y de la Argentina en algunos temas esenciales, así que te agradecemos muchísimo, Roberto. No sé si querés hacer un cierre.
No, muchísimas gracias, creo que está muy claro todo el tema y bueno, entender el tema de China y su relación con Estados Unidos y con el resto del mundo creo que es muy importante para poder armar una estrategia país como tienen que armar los chicos en este caso. Así que muchas gracias, Jorge, y gracias a todos. Y, que pasen una buena semana y nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Realmente fantástico. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias, Jorge. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao, Nos gracias. vemos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, adiós.